Avanzamos entonces en nuestra serie del Evangelio de Marcos y quiero invitarlos a que juntos leamos Marcos capítulo 7 del versículo 24 al 37. Marcos 7 del 24 al 37. Hoy vamos a ver qué sucedió después del conflicto que Jesús tuvo con los fariseos cuando los discípulos de Cristo comieron con las manos sin lavar. Este suceso viene justo después de eso. Marcos 7 del 24 al 37. Dice la palabra de Dios. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Y Jesús le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos, debajo de la mesa, comen las migajas de los hijos. Jesús le dijo: por esta respuesta, vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Volviendo Jesús a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos, y escupiendo le tocó la lengua con la saliva, y levantó los ojos al cielo, suspiró profundamente, y le dijo: Éfata, esto es, ábrete. Al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y estaban asombrados en gran manera y decían: todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Este mensaje yo lo he titulado El privilegio de acercarse. El privilegio de acercarse. Generalmente, cuando nos acostumbramos a los privilegios, nosotros solemos restarles importancia. Por ejemplo, la mayoría de nosotros tiene el privilegio de tener acceso fácil al recurso natural del agua. Abrimos una llave o abrimos una ducha o vamos a un supermercado y ahí tenemos acceso directo a este maravilloso recurso. Sin embargo, este privilegio se nos ha vuelto tan cotidiano que nosotros le restamos importancia. Desperdiciamos agua, contaminamos los ríos, botamos desechos en los mares y muchas otras cosas más. ¿Qué demuestra esto? Que cuando nos acostumbramos a los privilegios, nosotros solemos restarles importancia. Bueno, a veces nos ocurre algo parecido con nuestro acercamiento a Dios. Acercarse a Dios es un privilegio para cualquier ser humano. Y gracias a que nosotros estamos en la administración del nuevo pacto, nuestro acercamiento ya no es a través de sacrificios o de ceremonias como existía en el Antiguo Testamento. Hoy, gracias a Cristo, nosotros podemos tener un acceso fácil a Dios, por decirlo así, por medio de la oración, por medio de los sacramentos y por medio de su palabra predicada. Tenemos un acceso más sencillo que en el Antiguo Testamento, pero al fin y al cabo es un acceso maravilloso, es un privilegio maravilloso. Podemos acercarnos a Dios. Sin embargo,
A veces nos acostumbramos tanto a este privilegio que solemos restarle importancia. A veces nos acostumbramos a este privilegio que tenemos de acercarnos a Dios a tal punto que empezamos a restarle importancia. Por eso mi mensaje para ustedes en esta tarde es el siguiente. Valoremos el privilegio de poder acercarnos a Cristo. Valoremos el privilegio de poder acercarnos a Cristo. En este pasaje, Marcos le relata a su audiencia cómo Cristo extendió su gracia y su restauración a personas que no eran judías. Y el problema con eso es que los judíos no se mezclaban con los extranjeros. No obstante, en este pasaje, una mujer griega o siriofenicia y un sordomudo de otra región tienen el privilegio de acercarse a Cristo y de ser restaurados por Él. Ahora, si es cierto que la audiencia del Evangelio de Marcos en su mayoría era una audiencia no judía, entonces este pasaje yo creo que debió de impactarlos. Este pasaje debió animarlos a valorar su comunión con Cristo. Así que a través de este relato yo quiero animarlos a ustedes a que valoremos el privilegio que nosotros tenemos de acercarnos a Jesús. Ahora, ¿por qué deberíamos nosotros valorar este privilegio? Bueno, en primer lugar, porque Cristo se acerca a pesar de nuestra condición. Cristo se acerca a pesar de nuestra condición. Hasta este punto, Marcos nos ha mostrado el ministerio de Jesús desarrollándose principalmente en la región de Galilea. Todo lo que hemos visto hasta este momento se ha desarrollado en su mayoría en esa región, en Galilea. Ese fue el centro de operaciones del ministerio de Jesús. No obstante, en este pasaje, Jesús sale de ese territorio y se dirige a regiones que no eran judías. Observe los versículos 24 y 31. Dicen: levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Versículo 31. Volviendo Jesús a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Entonces, de acuerdo con estos dos versículos, Jesús va a las regiones de Tiro y Sidón. Lo interesante de esto es que Tiro y Sidón eran regiones que se caracterizaban por ser paganas y porque en un momento de la historia se opusieron a los judíos. Así que no era normal que un judío se acercara a esos territorios. De hecho, los judíos veían a estas personas y a sus regiones como algo impuro, como algo contaminado. Sin embargo, a pesar del paganismo, a pesar de la hostilidad histórica que estas regiones tenían hacia los judíos y a pesar del estigma de la impureza, Cristo va a esa región de Tiro para hospedarse en una casa. Ningún maestro haría algo como eso. Pero contra todo pronóstico, Jesús lo hace. Él se hospeda en medio de un lugar que para muchos era inmundo. Así que el mismo que tocó al leproso, el mismo que se sentó a comer con recaudadores de impuestos y pecadores, ahora va a territorio impuro para buscar un lugar de descanso en medio de su ministerio. Cristo se acercó a estas regiones a pesar de su condición, a pesar de que tenían la etiqueta de impureza.
Ahora, esto es muy interesante porque en el mensaje que vimos hace 8 días, Jesús borra la línea de separación entre alimentos limpios y alimentos inmundos. Recordemos que él declara los alimentos limpios en Marcos capítulo 7, versículo 19. Pero en este momento Jesús sorprendentemente entra en territorio extranjero como si de alguna manera empezara a borrar esa barrera que existía entre judíos y no judíos. Él empieza a borrar esa barrera entre la gente impura y la gente supuestamente limpia. Hace un tiempo, un jugador de fútbol, y si usted conoce de fútbol, ha escuchado de él, se llama N'Golo Kanté. N'Golo Kanté ha sido campeón del mundo con Francia y hace poco fue campeón de la Champions League, que es el torneo más importante de Europa. Bueno, N'Golo Kanté hace como 2 años protagonizó una noticia bien curiosa. Después de perder un tren para ir a su hogar, él se encontró con un grupo de fanáticos y esos fanáticos se envalentonaron y decidieron invitarlo a su casa. Y contra todo pronóstico, el jugador aceptó. Él entró en la casa de ellos, comió con ellos y hasta jugó FIFA, jugó videojuegos con sus fanáticos. Él rompió la barrera de la fama, entró en esa humilde casa y estuvo en medio de estas personas. Y yo estoy seguro de que ellos jamás van a olvidar el día en que N'Golo Kanté entró en su territorio y habitó en medio de ellos. Ese día jamás se les va a olvidar. Bueno, Tiro y Sidón tuvieron una visita 1000 veces mayor que la que N'Golo Kanté le hizo a sus fanáticos. El creador del universo, aquel al cual el viento y el mar le obedecen, aquel al que los demonios le temen, aquel hijo del hombre, el Dios hecho carne, estaba en medio de ellos. A pesar de la condición, de la mala reputación, a pesar de la impureza, Jesús estaba ahí en medio de ellos. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Y lo mismo se puede aplicar a todos nosotros, a la humanidad en general. A pesar de nuestro pecado, a pesar de tener un historial de hostilidad y una etiqueta de impureza, Cristo entró en el mundo y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Dios puro y santo se acercó a nosotros, los pecadores, y empezó a borrar esa línea que nos separaba del Dios puro. A pesar de nuestra condición, a pesar de todo lo malo que usted y yo hemos hecho. ¡Qué gran privilegio! Y si lo vemos desde la perspectiva de la Biblia, Dios tiene más razones para alejarse que para acercarse a nosotros. Él tiene más razones para alejarse que para acercarse a nosotros. Desde que Adán cayó en el Edén, todos hemos sido hostiles hacia Dios y todos estamos contaminados por el pecado. Es más, si tú haces un análisis a tu propio corazón, si tú haces un análisis a la forma en cómo piensas, a tu estilo de vida, tú sabes que de diversas maneras, de diversas formas, tú has sido hostil hacia Dios. Tú lo sabes. Tú sabes que de diversas maneras tú has pecado. De muchas formas. Y todas esas formas son buenas razones para que el Dios santo, que no se contamina con el pecado, no se acerque a ti. Sin embargo, contra todo pronóstico, Él se acerca a nosotros
a través de las buenas nuevas del Evangelio. De hecho, Él desea habitar dentro de nosotros a través de su Santo Espíritu. Así que, amigos, valoren el privilegio que tienen de acercarse a Cristo. La lectura de la Biblia, la oración, los sacramentos, el congregarnos, todo eso son formas en las que nosotros podemos acercarnos a Dios y son formas en las que Él se acerca a nosotros. Pero muchas veces nosotros vemos esas cosas como si fueran tareas que pueden esperar o como si fuesen tareas que carecen de importancia, que podemos postergar. Dentro de nosotros pensamos, bueno, la oración puede esperar, la lectura de la Biblia puede esperar, me congrego cuando me antoje y si no tomo los sacramentos, pues me tiene sin cuidado. Bueno, basados en este pasaje, yo quiero invitarlos a que no dejen de ver estas cosas como privilegios. La oración, la lectura de la Biblia, los sacramentos, el congregarnos, no son un derecho que ustedes se ganaron. Son un privilegio que Dios les dio a través de su gracia. Tú puedes acercarte a Dios a través de la oración, a través de la Biblia, a través de los sacramentos y a través de la iglesia, no porque tú te lo hayas ganado, sino porque Cristo se acercó a ti a pesar de tu condición. Así que valora el hecho de poder acercarte a Cristo. Y valora ese hecho dándole relevancia a los medios de gracia que Dios te dio. ¿Por qué? Porque en un momento tú no estabas en capacidad de acercarte a Él. En un momento tú estabas lejos, tú estabas excluido a causa de tu pecado. Pero gracias al Evangelio, ahora tú te puedes acercar. Valora eso. Dale importancia a eso. En síntesis, acercarnos a Jesús es algo maravilloso porque Él se acercó a nosotros a pesar de nuestra condición. En segundo lugar, nosotros debemos valorar el privilegio de acercarnos porque Cristo se acerca y derrama su gracia y su restauración. Debemos valorar el privilegio de acercarnos a Jesús porque Cristo se acerca y derrama su gracia y restauración. Jesús no solamente se acercó a regiones gentiles, sino que Jesús interactuó con personas no judías y derramó su gracia sobre ellos. Leamos una vez más los versículos 24 al 35. Dice: levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Y Jesús le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Jesús le dijo: por esta respuesta, vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Volviendo Jesús a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis.
Y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo, le tocó la lengua con la saliva, y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efata, esto es, ábrete. Al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Aquí se nos habla básicamente de dos personajes, una mujer griega y un sordomudo. Con respecto a la mujer, Marcos hace una descripción que nos muestra que todo jugaba en su contra. Ella no era judía, sino gentil, es decir, era extranjera, era sirofenicia, o como lo dicen otras versiones, era griega. Además de eso, era mujer. Y para ese entonces, en esa cultura, la mujer era tratada como alguien inferior. Y por si fuera poco, su hija tenía un espíritu inmundo. Así que ella tenía todas las características para ser ignorada por un maestro judío. Es más, ante su petición de que Jesús liberara a su hija del espíritu inmundo, Cristo le dice a la mujer en el versículo 27, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Jesús usa una imagen cultural para expresarle a la mujer que en ese momento su prioridad son los judíos, no son los gentiles. Gentiles quiere decir extranjeros, personas no judías. Entonces, él está ahí en territorio extranjero, pero él no va a empezar un ministerio con ellos todavía. Sin embargo, note las palabras de la mujer. Ella le dice, es cierto, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas de los hijos. En otras palabras, lo que ella le está diciendo es, yo sé que no soy judía, yo sé que no puedo pedir esto ahora, pero yo no te pido que me ayudes por lo que yo soy. Yo te pido que me ayudes porque tú eres bueno. Eso es básicamente lo que la mujer le está diciendo con su respuesta. Y Jesús le responde en el versículo 29, por esta respuesta, vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Jesús de manera maravillosa, aunque no fue a ese lugar para ejercer su ministerio, le extiende gracia a esta mujer. Y lo mismo sucede con el sordomudo, verso 33 al 35. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo, le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Éfata, esto es, ábrete. Al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. En primer lugar, Jesús sana a este hombre de manera bastante particular. ¿No les parece? En varias ocasiones hemos visto que Jesús solamente habla y el milagro sucede. Pero aquí le mete los dedos en los oídos y poniendo saliva en sus dedos, toca la lengua del sordomudo. ¿Por qué hizo eso? Bueno, el texto no lo dice. Algunos comentaristas concluyen que fue como una especie de lenguaje de señas para explicarle a este hombre que él estaba allí para ayudarlo. Sin embargo, pues el texto no nos dice nada, es solamente una posibilidad. Lo que sí nos dice el texto es que tras ese gesto, Jesús mira hacia el cielo y suspira. Posiblemente él suspira al ver la enfermedad de este hombre y ver lo que la enfermedad le está haciendo. Y entonces él dice, Éfata, él dice, ábrete. Una vez más, aunque Jesús no está obligado
ayudar al sordo mudo, Él extiende su gracia sobre él. En ninguno de los dos casos, las personas habían hecho algo para ganarse el privilegio de la sanidad, pero Dios en su gracia lo hace. Les extiende su gracia. Y las cosas no terminan allí. Permítame resaltar una cosita más. En el versículo 37. Dice, y estaban asombrados en gran manera. Y decían, todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Vamos a bajar un poquito esto. Listo. La gente estaba maravillada, ¿cierto?, por lo que Jesús estaba haciendo. Y en medio de su asombro, ellos dicen que Jesús hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Ahora, esa frase es importante porque posiblemente es una referencia a Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35 sigue a una serie de profecías en las que el profeta Isaías está proclamando juicio contra naciones y contra ciudades. Y entre esas ciudades, curiosamente, está incluida Tiro, que es la ciudad donde ocurre el milagro de la mujer sirofenicia. Ahora, después de la destrucción de esas tierras, Isaías explica que va a venir una gran restauración acompañada de santidad y de gozo eternos. Y entre las maravillas que van a ocurrir en esa restauración está la curación de los sordos y de los mudos. Observe lo que dice Isaías 35, versículo 5. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Cuando vemos esta profecía, nosotros entendemos que al sanar al sordo mudo, Jesús mostró que había llegado el tiempo de la restauración. Él demostró que la salvación estaba cerca y que Dios iba a restaurar todas las cosas a través de Jesucristo. Los que estaban lejos del pueblo de Israel, los que tenían la etiqueta de impuros por no ser judíos, ellos también iban a ser restaurados por medio de Cristo. ¡Qué gran privilegio! Jesús no solamente se acerca a nosotros, sino que contra todo pronóstico nos extiende su gracia, nos extiende su restauración. Es más, como personas no judías, que somos nosotros, porque no somos judíos, nosotros gozamos de una gracia mayor de la que probó la mujer sirofenicia. En ese instante, Jesús hace un milagro, pero él no tenía pensado iniciar un ministerio para los no judíos. Pero después de su muerte, Jesús envía a sus discípulos a que ellos hagan discípulos en todo el mundo. Y ahora tú y yo tenemos el privilegio de ser parte de su pueblo. Antes no estábamos incluidos en la iglesia. No estábamos incluidos en la iglesia, pero ahora, gracias a la sangre de Cristo, estamos dentro de su pueblo. Note lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 13 y 14. Efesios 2, 13 y 14 dice, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amigos del Core Group, antes estábamos lejos a causa de nuestro pecado, pero gracias a Cristo Jesús y gracias que Él derramó su sangre,
ahora somos acercados. Ahora tenemos el privilegio de hacer parte del pueblo de Dios. Así que valora la iglesia a la cual tú haces parte. Valora la iglesia en la que Dios te incluyó. Valora el grupo de plantación en donde tú estás. Valora este espacio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si tú estás aquí, es porque Cristo murió para darte un lugar en su mesa. Es porque Cristo murió para darte un lugar en su pueblo. No tomes este vínculo con la iglesia o este vínculo con el grupo de plantación a la ligera. Valora eso. Porque el que tú estés aquí tuvo un precio muy alto. La sangre de Jesucristo. Cristo le dice a la mujer que los perrillos son los que se comen las migajas, o esto es lo que la mujer dice, ¿no? Los perrillos comen, ¿cierto? De las migajas que caen de la mesa. Pero lo maravilloso es que Cristo nos ha dado más que migajas. Él tiene para nosotros preparado un banquete en el nuevo cielo, en la nueva tierra. Todo eso tuvo un precio. Valoremos eso. Valoremos eso. Valoremos el estar en la iglesia, valoremos los sacramentos, valoremos lo que Dios nos da. Y finalmente, no solamente hemos recibido gracia al entrar al pueblo de Dios, sino que hemos recibido una restauración mayor que la que recibió el sordomudo. Nuestra relación con Dios fue restaurada por Cristo. Lo que se rompió por el pecado en Cristo es restablecido. Y esa restauración no solamente habla de nuestra restauración con nuestra relación para con Dios, sino que es una restauración que va mucho más lejos. Jesús no solo restablece nuestra relación con Dios, sino que su resurrección nos garantiza que Él está comprometido a restaurar nuestras relaciones con los demás. Dios está comprometido a restaurar nuestro matrimonio, nuestras relaciones laborales, familiares o sociales. ¿Por qué? Porque a través del Evangelio tenemos el privilegio de cambiar y restaurar nuestras relaciones. Valora la restauración que encuentras en el Evangelio. ¿Por qué? Porque tanto la gracia como la restauración que nosotros recibimos son un privilegio. El hecho de que tú puedas transformar tu vida a través del Evangelio es un privilegio. No es un derecho que tú te has ganado, es algo que te ha sido dado por gracia. No es algo que te ganaste. Es un don de Dios, un regalo. Amigos del Core Group, valoremos el privilegio de poder acercarnos a Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos a ti a través de tu palabra predicada. Y decimos esas palabras y te damos este agradecimiento con toda conciencia. Porque estar aquí no es un derecho que nos ganamos, estar aquí es un regalo por gracia. Es un regalo que costó sangre. Nosotros no merecíamos estar aquí. Nosotros no habíamos hecho méritos para pertenecer a tu pueblo. Pero tú nos los has otorgado por gracia. Y si hay alguien aquí que todavía tiene la etiqueta de impureza a causa de su pecado, pero esa persona se arrepiente, tú puedes ponerlo dentro de tu pueblo. Puedes reconciliarlo con el Padre, puedes restaurar su vida a través del Evangelio. Ayúdanos, Dios, a valorarte, a valorar el privilegio que tenemos de acercarnos a ti. El hecho de que hoy no hagamos sacrificios en un tabernáculo o en un templo como se hacía en el Antiguo Testamento, no quiere decir que acercarnos a ti sea algo menos reverente o algo menos importante. Sigue siendo glorioso.
No permitas que nuestro corazón olvide delante de quién estamos. No permitas que nuestro corazón se acostumbre al privilegio que tenemos de tener una Biblia, de tener un grupo de plantación, de asistir a una iglesia. Estas cosas no son derechos, estas cosas son privilegios que nos otorgas por tu gracia. Ayúdanos a apreciar esto, a tomarnos en serio la Biblia, a tomarnos en serio la oración, a tomarnos en serio la iglesia. Porque tú te acercaste a nosotros a pesar de nuestra condición. Te adoramos, Dios, gracias, gracias, porque no nos has colocado aquí por algo bueno que hay en nosotros, sino que nos has colocado aquí porque tú eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.